Bueno, bienvenidos una vez más a la oración de hoy. Espero que estén muy bien en sus casas, que Dios los llene con muchas bendiciones. Espero que Dios también los tenga con buena salud en esta pandemia, que se sientan bien, que ojalá no se departen de Dios, porque Dios es nuestro todo, ¿verdad? Entonces espero que lo disfruten mucho, que les guste y que canten con nosotros. Amado Cristo, de todo Dios, vengo ante ti y me arrodillo. Quiero conocerte, no hay nada más. Quiero amarte con todo mi ser. Me has tocado con tu amor, estoy perdido en tu bondad y me llena el corazón la belleza de tu plan. Vengo ante ti, por siempre tuyo soy, eres todo para mí y cantaré. Me has tocado con tu amor, estoy perdido en tu bondad y me llena el corazón la belleza de tu plan. Vengo ante ti, por siempre tuyo soy, eres todo para mí y cantaré de ti. Amado Cristo, amado Cristo, de todo Dios, vengo ante ti y me arrodillo.
perdido en tu bondad y me llena el corazón la belleza de tu plan. Vengo ante ti, por siempre tuyo soy, eres todo para mí y cantaré de ti. David, usted no deja que yo toque los acordes. No, no puedo. Pero tiene que tocar la otra, es una sola sesión. Sí, ¿No puede hablar? Ay, ¿cómo? No entendí. No, si se puede cortar, no, porque es en el principio y en el final. No, pero son dos al principio, esas son las dos del principio. ¿Y las otras dos? Solo una hace falta. ¿Y dónde están? Fue la última que tocamos al final. Pero no importa, puede cortarla, ¿verdad? Porque No, está por eso bien. es que yo espero que pasen tal vez. Ok, toque la otra. No la sintió fea, tío. Dale. Sí me confundí. Sí se confundió, pero todo se confunde. Es que digamos, es que usted Otra dijo, vez. es que ve estos acordes, yo solo toqué hasta aquí y tenía que tocar todos, pero usted. No importa. Ay, Dios. Quedó- Quiero hacer quedó ese- bien, quedó yo quiero bien. ese truco de Nanis. Dale. Ve, para las taretas me sale. Dale. Toque la otra. Qué penito. Qué vergüenza. Todo el mundo me va a ver. Oiga, Nicola. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenía una gran emoción por poder estar con ustedes compartiendo el día de hoy. La verdad es que me siento muy, muy feliz. Y para los que están viendo esta transmisión, está la comunidad Viña de Anonos. Y ellos constantemente me invitan a mí a compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi nombre es Arturo Ramos, para los que no me conocen, y voy a estar con ustedes compartiendo un tema que Dios ha estado tocando en mi corazón, y quisiera, antes de iniciar, pues orar y poner este tiempo en manos de Dios y disfrutar, la verdad, las maravillas de nuestro Dios en nuestra vida. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nuevas son cada día tus bondades y tus misericordias, Señor. Y gracias por eso, gracias porque tienes para nosotros favor y amor para cada uno, Señor. Y hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo empezar para muchos, Señor. Así que gracias, papá, por esta oportunidad que nos das. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, y pongo en tus manos mis palabras, que la sabiduría tuya que has puesto en mi corazón para poder compartir sea clara, Señor, y que cada uno de nosotros podamos entender lo que dice tu palabra, y que sea tu palabra la que afirme la voz de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Así que pongo este tiempo, Señor, agradecidísimo por lo que estás haciendo en mi vida y lo que puedes hacer en la vida de muchos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero contarles 2 o 3 cosas. La primera es que estoy en una oficina. Me tuvieron que prestar una oficina para poder hacer esta transmisión. Esta no es mi casa, esta es una oficina. Y en el lugar que yo trabajo tuve que pedirle a alguien que me hiciera el favor de prestarme su oficina para poder venir a hacer el estudio de hoy, la charla de hoy. Y lo quiero contar básicamente porque es probable que tengamos algunos ruidos. Ustedes no tienen idea lo que me pasó. Yo tuve que salir de mi casa corriendo, estaba grabando la charla de hoy y empezaron los perros, empezó el zacate, la gente a cortar el zacate, habían niños corriendo, de todo. Entonces, lo que yo quería grabar no pude hacerlo porque tenía un montón de bulla detrás mío. Tuve que pedirle a mis compañeros de la oficina, hey, bajen un toque el tono ahí, tratemos de no hacer mucha bulla para yo poder tener chance de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi vida con ustedes. Y bueno, no pasa nada. Así que probablemente van a escuchar de vez en cuando algún tipo de bulla extra detrás mío. Espero que sea totalmente comprensible. Como estoy en la oficina, estoy aprovechando para estar con algunas comodidades, y entonces me van a ver de vez en cuando tomando un poquito de café. Y bueno, quería contarles eso porque parte de la charla tiene que ver un poco con ese montón de cosas que lidiamos todos los días, cada uno de nosotros en diferentes circunstancias. Y hay una imagen que me gustaría que la tuviéramos en nuestra mente. Es una imagen que aparece en el libro de Isaías. Y esta es una imagen un poco, no sé si la palabra correcta es grotesca, pero sí es una imagen un poco cruel, dura, y voy a trabajar un poquito sobre ella, pero sí voy a leer exactamente lo que dice Isaías. Y dice en la versión Reina Valera de 1960, Isaías 1, versículos 5 y 6. Imagínense cómo empieza Isaías, ¿verdad? Porque, paréntesis, Isaías es como el evangelio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él constantemente habla del Mesías y constantemente habla de qué había que hacer y cómo el Mesías iba a restaurar todo lo que iba a pasar o lo que está pasando. Pero en el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 1 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón
y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué imagen? Una persona que tiene la cabeza, desde la cabeza hasta los pies, que no hay nada sano, que hay hinchazón y hay llagas podridas. Híjole, qué imagen. Qué imagen. Y quería empezar con esta imagen porque tal vez algunos de nosotros, de alguna forma, fue así como llegamos a Jesucristo, ¿verdad? Llegamos porque no teníamos nada sano en nosotros. Llegamos porque desde nuestra cabeza hasta nuestros pies estábamos heridos y no había aceite, no había nada fuera que nos pudiera sanar las heridas que habían en nuestras vidas. Cuando yo tuve la oportunidad de poder escuchar del Evangelio de Jesucristo sobre mi vida, no hay mejor imagen para representar cuán enfermo estaba yo, cuán enfermo estaba mi corazón, cuán enferma estaba mi mente. Mis pies solo se dirigían a lugares en donde no me ayudaban a sanar lo que estaba necesitando mi alma, no ayudaban a refrescar mi corazón. Todo lo contrario, cada vez más mis llagas eran abiertas y exhibidas a la gente, y como me pasó en 2 ocasiones que yo me di cuenta, ¿verdad? De gente que dijo, no anden con él, no se junten con él, porque él no es una buena influencia. Mi vida era el reflejo de cosas no buenas, y es esa imagen, ¿verdad? Es esa imagen que Isaías de alguna forma describe de cómo es el pecado que mora en nosotros y el reflejo del pecado hacia los demás. Cómo la gente nos ve, cómo podemos llegar a ser tan podridos como seres humanos espiritualmente hablando, que tengamos llagas y que tengamos lugares de supuración. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? En donde la gente llega un momento donde nos dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? No quiero esto. Y aunque nosotros intentemos con diferentes cosas, con diferentes tipos de aceites, limpiar esta llaga, difícilmente lo vamos a hacer. Y es una imagen que no nos gusta reconocer en nosotros, porque esa es la imagen del pecado. Esa es la imagen en donde de alguna forma cada uno de los que hemos tenido que arrepentirnos de nuestras acciones, hemos tenido que llegar a estar convencidos de que eso somos nosotros, de que nuestras acciones en esta tierra, que nuestras actitudes, que nuestra cercanía a Dios era imposible, que no queríamos, no podíamos, por un lado, por nuestra enfermedad, y por otro lado era tanta la podredumbre interna que no se nos ocurría ni siquiera acercarnos a Dios y a Jesucristo, y no se nos ocurría llegar a sus pies. Él mismo es el que envía la ayuda, Él mismo es el que desde los cielos extiende su amor y su misericordia a través de Jesús para llegar a nosotros. No somos nosotros los que levantamos la cabeza, es Él el que levanta nuestra cabeza y nos revela su amor, su compasión, su misericordia y su perdón. Hoy el pasaje que tengo es un pasaje muy interesante porque tienen varias acciones, tiene diferentes personajes, y vamos a intentar pues analizar algunas de las situaciones y algunas de las cosas que el pasaje contiene. Vamos a estar hablando del libro de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 11 por aquello de que vayan buscando, y vamos a básicamente estar trabajando en casi su totalidad en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Entonces, para que tengan chance de ir buscando el pasaje. Y lo que voy a hacer inicialmente es que voy a leer de corrido todo el pasaje para que contextualicemos un poco, y luego nos vamos a ir otra vez
desglosando quiénes son, dónde están y qué es lo que Jesús hace y ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, son relativamente pocos versículos y entonces voy a leer el pasaje de seguido. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque de este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo, de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiero parar ahí, tal vez porque todavía faltan alguna parte un poquito más larga. Vamos a ir desglosando por pedazos esta primera parte. Vamos a ver quiénes están en este pasaje. Empieza diciendo que Jesús dice: cuando terminó de dar instrucciones a los 12. Cuando terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Hay un grupo de 12 personas y Jesús les dice: ustedes váyanse para este lado y yo me voy para este otro lado. ¿Ok? Entonces Jesús se separa de sus discípulos, y ya los discípulos, este es el comienzo del ministerio de Jesús. Ya los discípulos empiezan ya habían visto los milagros de Jesucristo, y ellos convencidos se van por este lado, y Jesús se queda con una multitud, y a esta multitud que Jesús empieza a hablarles. Aquí hay algo súper interesante. Está Juan el Bautista
está en la cárcel y manda 2 discípulos a hablar con Jesús. Y aquí voy a hacer uno de los paréntesis, porque la pregunta que hace Juan es súper interesante, pero quiero hacer el paréntesis por varias cosas. Cuando Juan el Bautista está predicando, Juan el Bautista no está haciendo milagros. Juan el Bautista habla muy específicamente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos va a venir. Juan el Bautista no es el primer predicador. Juan el Bautista es el último profeta. Juan el Bautista viene y termina en el cumplimiento de la venida del Señor. Juan el Bautista habla de que el Señor va a venir, y en efecto llega justamente en la época de Juan el Bautista. Entonces este es el último de los profetas. Desde el Antiguo Testamento vienen hablando de que va a venir, y Juan dice que va a venir, y además de eso logra ver el cumplimiento. Y Juan el Bautista no era como el tipo más elegante. Y aquí mismo Jesús dice: ustedes que fueron a ver el desierto, a un tipo que estaba andrajoso y con un vestido que no era tan bonito, de pelo de camello, y que comía más o menos raro. En otros evangelios habla de que no era como o sea, que comía cosas diferentes, y que lo que venía a decir es: arrepiéntanse. Juan el Bautista, esa fue la enseñanza de Juan el Bautista: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y esta enseñanza de alguna forma cala al pueblo, que Juan el Bautista llega a tener discípulos. O sea, un tipo que camina vestido con ropa media rara, que come cosas raras, y que además de eso pasa diciéndonos: lo que usted está mal, deje de hacer eso, pásese para este lado, deje de hacer eso, pásese para este lado. Es tan poderoso lo que él dice y hace o demuestra, que de alguna forma hay gente que cree lo que él hace. Tanto es así que mucha gente se va a bautizar, y mucha gente probablemente cambia algunos estilos de vida, pero además de eso crea un grupo de discípulos. ¿Cuántos? No sé, porque no es claro cuántos discípulos tiene Juan el Bautista, pero sí dice que envía desde la cárcel sus discípulos a hablar con Jesús, y hace una pregunta súper interesante. Juan el Bautista dice: vaya y le preguntan si es él. ¿Cómo le preguntan si es él? Digamos, cuando él fue bautizado, cuando Jesús es bautizado por el mismo Juan el Bautista, y Juan el Bautista oye la voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, eso lo oyen, y ahora pregunta: ¿será él? ¿Verdad? ¿Qué pregunta más interesante? Y la respuesta de Jesús es una respuesta también súper interesante. En vez de decirle: sí, claro, voy a decirle a mi primillo que se calme, que no se preocupe, que soy yo, que cómo está la tía, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque recordemos que eran primos hermanos. En lugar ¿verdad?, de irse por ese rollo, él le dice: vaya, dígale a Juan lo que está pasando. La gente se sana, los ciegos ven, los sordos oyen, hay gente que está siendo sanada. Quiere decir que ya Jesús estaba empezando a hacer muchos milagros, que Jesús viene por diferentes ciudades pasando y cosas suceden. El mundo espiritual empieza, ¿verdad?, a actuar de forma diferente. Y estos discípulos se devuelven, ¿verdad? Porque ellos se devuelven, y se queda una multitud con Jesús. Esta multitud, ¿verdad?, oye la respuesta, y ahora viene Jesús y dice: más que Juan el Bautista no hay nadie. Y de él se viene hablando desde antes. Y ustedes, no los entiendo. Algunos de ustedes oyen música y no bailan, oyen cosas y no actúan conforme a lo que están oyendo. Inclusive hablaron mal de Juan el Bautista porque Juan el Bautista era una cosa y no creyeron en él, pero yo, que soy todo lo contrario, también están hablando mal de mí. Digamos, ustedes no hacen esto y tampoco hacen esto, ¿verdad? Y entonces ahora sí, ¿cuánto nos cuesta tener el corazón humilde? Es una pregunta que yo tuve que hacerme para mí mismo y la hago aquí en el aire. ¿Cuánto nos cuesta tener el corazón humilde de Juan el Bautista, de reconocer en la cárcel, en su probable agonía, cumplido? Serás tú
ya está cumplido todo, puedo descansar en paz, puedo morir en paz. Eres tú, ¿verdad? Y tener el corazón de humilde de poder reconocer y decir, Jesús, realmente eres tú a quien yo debo seguir, eres tú el cumplimiento de las profecías, eres tú a quien yo debo de poner mi vida a tus órdenes. Esta es la pregunta que muchas veces nos hemos hecho, que algunos siguen haciéndose y se siguen preguntando con un gran signo de pregunta: ¿será verdad? ¿Será que Jesús vino? ¿Será que es Él? ¿Será que es el Hijo de Dios? ¿Será que yo puedo hacerlo? ¿Verdad? ¿Puedo entregar mi vida a Él? Y lo que el mismo Jesús dice: ustedes oyen y oyen y oyen y ven y ¿verdad? Constantemente alrededor de nosotros hay bulla de parte de Dios y seguimos sin poner atención, sin querer entregar nuestras vidas a su disposición. Seguimos sin querer cambiar nuestro estilo de vida, y muchos en aquel entonces y el día de hoy solo queremos los milagros, queremos la parte egoísta nuestra. ¿Se acuerdan de la persona de las llagas? ¿Verdad? Esa persona de Isaías que yo mismo comenté que era mi vida espiritual, y a veces queremos nada más como: sáneme esto, póngame ese aceite, nada más, ¿verdad? Póngame un poco de aceite, sane mis heridas, pero eso sí, no se meta conmigo, digamos. Yo quiero continuar con mi estilo de vida para que cuando me vuelva a pasar lo mismo, volver a venir donde usted, para que usted vuelva a solucionar mis problemas, a sanar mi vida, a hacer lo que usted quiera hacer conmigo, pero por ratitos. Queremos solamente la cura instantánea para allá, y para allá y para hoy, ¿verdad? Y es lo que aquí Jesús de alguna forma está diciendo. Le voy a leer la segunda parte de este pasaje, que tiene que ver con algunas Jesús continúa en el discurso, ¿verdad? Viene hablando de Juan el Bautista, y ahora tiene que ver con algunos castigos o algunas cosas que Jesús dice sobre las ciudades, y justamente hablando de exactamente lo que estoy diciendo. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, perdón, estoy en el 20, en el versículo 20, el 11:20, Mateo 11:20, dice: a las cuales había hecho muchos de sus milagros. Jesús empezó a reclamarle a las ciudades en la cual él había pasado y había hecho ya muchos milagros. ¿Por qué no se habían arrepentido? ¿Por qué no se habían arrepentido? Diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si a Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Porque él dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si a Sodoma se le hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo sobre la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, el mismo Jesús está diciendo: he venido a ustedes, he hecho cosas en ciudades, ¿verdad? Y aún así no creen, aún así, y aquí no, todavía, aquí todavía Jesús está empezando como apenas a salir al aire, ¿verdad? Digamos, la gente, lo único que está viendo son cosas buenas, todavía los fariseos y ellos no están en el ataque confrontativo que posteriormente se ve en los últimos capítulos de los evangelios. Aquí está Jesús caminando y haciendo milagros, viendo gente, sanando gente, hablando, amando a la gente, porque al final un milagro es
una de las tantas manifestaciones de amor de parte de Dios hacia nosotros. No es una manifestación ni es la manifestación, sino simplemente es una de las tantas formas en que Dios nos ama a nosotros. Milagro por excelencia, la resurrección de Jesucristo. Y quienes creemos en Jesucristo tenemos la fe de que seremos resucitados con Él en el día final. Y ese es el milagro por excelencia. Pero las manifestaciones de la expresión del amor de Dios a través de los milagros es una de las tantas formas en que Dios quiere comunicarse con nosotros. Y se comunica, y hace una cosa, y hace otra, y se manifiesta de diferentes formas, y aún así la gente sigue sin creer. Lo pasó teniendo a Jesús ahí. Hoy, con mucho más razón, la gente duda más, porque, pero ustedes dicen que Jesucristo va a volver, ¿y por qué no ha venido? O sea, son las 12, no llega, digamos. Y en una época como la de hoy, en donde todo es inmediato, en donde todo es para allá, en donde queremos que las cosas que nosotros hagamos y digamos sean cumplidas, ¿verdad? Jesús está ahí al frente de la gente, está amando a la gente, y la gente sigue sin querer creer. Y en aquel entonces un pueblo que sabía y entendía que eso podía pasar, que Jesús, o sea, que un Mesías iba a venir. Este pueblo, el pueblo de Israel, es el pueblo de la promesa. Desde Abraham está escrito, desde el Génesis está escrito de que Dios iba a dar la solución y que había que buscar esa solución, y la solución iba a venirse a través de un pueblo, y este pueblo iba a ser escogido por Dios, y además de eso iba a ser apartado por Dios, y que de ahí iba a salir el Mesías para el mundo, ¿verdad? De un pueblo iba a salir el Mesías para el mundo. Y ellos eran el pueblo que sabía que eso iba a pasar, que todas sus ordenanzas diarias, todas las cosas que ellos venían haciendo en todos los sabbat, ¿verdad? Todas las acciones que ellos hacían eran con el propósito de poder glorificar a ese Dios que iba a hacer ese cumplimiento. Ahora viene el cumplimiento que Juan el Bautista anuncia, viene el cumplimiento, y aún así siguen sin creer. Y no sé cuántos, vamos a ver, aquí tenemos como dos posiciones. Algunos de nosotros hemos tenido que llegar con heridas abiertas delante de Jesús de forma arrepentida, diciendo: necesito tu ayuda. Pero otros, como los discípulos de Juan, simplemente se acercaron a Jesús, mandados por Juan. Obviamente están viendo lo que está pasando, igual necesitados de su ayuda, reconociendo que por nosotros mismos nosotros no podemos llegar a Dios, a pesar de que estemos viendo milagros, ¿verdad? Podemos estar viendo constantemente cosas alrededor de nosotros que son de forma extraordinaria, y aún así por nosotros mismos no llegaríamos a la convicción de que eventualmente es Dios el que nos está hablando. Entonces vamos a leer el pasaje que sigue. En aquel tiempo, estoy en el 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, y entonces esta es una oración de parte de Jesús, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces ahí quiero parar. Porque tiene un juego de palabras, pero es mucho más profundo que un juego de palabras. Para los judíos, vamos a ver, el libro de Mateo es un libro que está escrito muy, muy, muy particularmente dirigido hacia los judíos. Tiene muchas características que probablemente
eran más conocidas por los judíos en alguno de su lenguaje, en algunas cosas de su lenguaje, más conocidas que por la gente que no fuera judía. Por ejemplo, el hecho de que el libro de Mateo haya arrancado con una genealogía era porque estaba de alguna forma demostrando de dónde era el linaje de Jesús, que para los judíos eso es importante. Varias veces en el libro de Mateo se habla del reino de los cielos. Eso es una terminología que se usa solamente en el Antiguo Testamento y que tiene que ver referencia muy específica a la forma en que ellos esperaban el cumplimiento del Mesías o el cumplimiento de la venida de Dios sobre la tierra. Habla muchas veces del hijo de David, y entonces estos son cosas que los judíos muy particularmente saben quién es David, no hay que dar explicaciones, ese tipo de cosas. Si probablemente a nosotros nos vienen y nos dicen es que el hijo de David es el que va a venir, yo voy a decir quién es David, ¿verdad? Y ellos me van a tener que explicar, como sucede actualmente, que uno tiene que explicar, ¿verdad?, de dónde viene, quién es fulano y quién es mengano, porque no es nuestra costumbre. En cambio, para ellos era parte de la historia de ellos. Entonces Mateo se despreocupa de la historia, simplemente hace menciones constantes de cosas del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces aquí en esta oración Jesús se dirige a Dios como el Padre, y esto quiebra un poco la enseñanza de lo que los judíos vienen entendiendo, porque Dios Padre, esa palabra era difícil de que un judío la pronunciara, y Jesús simplemente dice en su afirmación Padre, ¿verdad? Directo. Yo sé quién sos, usted sabe quién soy yo, somos uno, ¿verdad? Digamos, esa unidad, Dios Padre, esa afirmación, esa convicción con que Jesús lo dice, para los judíos es, o sea, ¿cómo? Dios Padre, ¿usted de qué está hablando, verdad? Padre Abraham, ¿verdad? Porque, y de Abraham, tal vez Dios, ¿verdad? Es como mi abuelito, pero que usted diga que Dios directamente es su Padre, eso para los judíos era una locura escucharlo. Y entonces hace una afirmación, y voy a hacer con la afirmación un paréntesis. Cuando yo tengo amigos, yo de vez en cuando hablo mi papá, qué sé yo. Pero es hasta que yo llevo a mis amigos a la casa de mis papás, en donde ellos van a conocer directamente a mis papás. Y probablemente mis papás van a contar historias de quién soy yo y qué hice en la infancia y la juventud, y por qué no, y por qué sí, qué sé yo. Y ellos podrían eventualmente llegar a la casa de mis papás sin que yo necesariamente esté, y podrían tener una muy buena acogida de parte de mis papás, porque mis papás dicen, es que este es amigo de Arturo, y como es amigo de Arturo, nosotros tenemos la confianza, porque Arturo va a traernos gente que nos ame, que lo ame a él y que nos ame a nosotros. Es exactamente lo mismo. Aquí Jesús está diciendo, yo conozco a Dios Padre, ¿verdad? Yo estuve ahí. Y el Padre me conoce a mí, Él ha estado conmigo, o sea, somos dos en uno, somos uno solo, pero además de eso nos conocemos mutuamente, somos uno solo. Y eso es lo que Dios de alguna forma está tratando de decirnos a nosotros. Vean, es Jesús, es a través de Jesús que ustedes vienen a mí, ¿verdad? Digamos, es como, ¿verdad? Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y esto, dice después Jesús, se lo revelo a quien yo quiera. Y puedo dárselo a todo el mundo, porque ahora van a ver, Mateo termina el Evangelio de una forma muy interesante, en donde le dice a los discípulos, hey señores, ustedes me conocieron, vaya y predíquenlo, vaya y dígaselo a todo el mundo, que todo el mundo sepa que yo ya vine y que además de eso es a través mío, ¿verdad? Mateo 28, los últimos versículos, en la famosa Gran Comisión. Pero quiero terminar este pasaje con tal vez una de las partes que más nos emociona a cada uno de nosotros cuando la escuchamos. La agarramos a veces fuera de contexto, pero quiero poner énfasis en 2 o 3 palabras que aquí vienen. Dice en los versículos 28 hasta terminar con el 30. Dice, Jesús acaba de orar, Jesús está orando, ¿verdad? Está diciendo, Señor, yo te conozco, tú eres mi Padre, tú te revelas a quien tú quieres, es a través mío que tú te revelas, ¿verdad? Y gracias porque estamos revelándonos al mundo, porque son como niños
no se está refiriendo específicamente a mini personas, diría mi hijo, ¿verdad? No se está refiriendo a mini personas, se está refiriendo a nosotros, que somos como niños todos. Y luego dice, venid a mí. Ahora Jesús deja de hacer esta intercesión y empieza a hacer una intercesión ¿verdad? Paralela. Horizontal. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, de alguna forma Jesús, vamos a ver, voy a hacer un resumen largo corto de lo que está pasando. Jesús envía a sus discípulos a que vayan a llevar las buenas nuevas a otros lados, ¿verdad? Empieza el pasaje, luego se acercan unos discípulos de Juan el Bautista y le preguntan, Jesús, ¿realmente eres tú? Y Jesús les dice, vean lo que está pasando, vean los milagros que están pasando, usted vaya donde Juan el Bautista y contéstele lo que usted tenga que contestarle, vea lo que está pasando. Y Jesús se vuelve a los demás y les dice, hey, Juan el Bautista realmente, porque es el último de los profetas, y encima de Juan el Bautista no va a haber nadie. Lamentablemente ustedes han visto montones de milagros y siguen sin creer, y antes se quejaban de que era Juan el Bautista, ahora se quejan de que soy yo. Dios sigue actuando y siguen sin creer, y se queja directamente, o se queja no, sino hace una especie de reproche, si queremos decirlo de alguna forma, diciendo, señores, ustedes en estas ciudades han visto milagros y siguen sin creer. Pobrecitas ciudades, porque qué lástima por todo lo que han visto y siguen sin creer. Y luego él eleva una oración a Dios diciendo, Señor, gracias porque tú te quieres revelar y te has revelado a través mío a estos. Y entonces ahora se vuelve donde nosotros y nos dice, si están cargados y cansados, una vez más la imagen de Isaías, ¿verdad? Si nuestro pecado nos ha llevado al punto en donde tenemos una carga tan fuerte que no hay aceite que lo pueda limpiar, el lugar correcto, vengan a mí. Dice, si están cargados y cansados, vengan a mí, que mi yugo, mi carga, es liviana. Ese es el lugar correcto para todos aquellos de nosotros que hemos sentido la carga de la vida y donde decimos, ya no puedo más, en donde decimos, quítenme esto, yo ya no soporto más, y usamos de formas incorrectas ungüentos que no nos ayudan. Esta semana tuve la oportunidad de estar con una persona que estaba alcoholizada. Esta persona estaba tirada en una calle. Entonces estuve conversando minutos con él y me decía, es que yo ya no sé, yo no sé cómo dejar esto, yo no sé qué puedo hacer. La conversación fue relativamente corta. Yo solo no quería que se golpeara en un caño, solo quería saber que él estuviera consciente de que estaba en el lugar incorrecto y que debería devolverse a su casa. No quería hacer mayor cosa, ¿verdad? Solo cuídalo, Dios, trata de que él llegue a su casa. Oré un segundo por él, ¿verdad? Pero es ese tipo de aceite que no ayuda, es el tipo de aceite que simplemente termina de esparcir lo supurado, pero no sana. El aceite de la pornografía no sana, el aceite de robar no sana, el aceite de las drogas no sana, el aceite de la prostitución no sana, el aceite de un adulterio no sana. Póngale usted el nombre que usted quiera. Ese aceite lo único que hace es hundirnos más en este yugo que es pesado, que no es una carga liviana, que para quienes hemos reconocido el peso del yugo, entendemos y sabemos que no podemos ni levantar la cabeza, no podemos ni siquiera poder hacer esto, un movimiento tan sencillo y tan natural como poder poner, dice,
mi cabeza en alto. Y Jesús dice, yo se lo quito, yo le pongo mi yugo y mi yugo es liviano. Y mi yugo es liviano se refiere a su amor, se refiere a su perdón, se refiere a su descanso. Y es una constante, es vengan a mí, no es vengan una vez y no vuelvan nunca más, es vengan constantemente, ese presente aorista del verbo que dice venir, vengan, ¿verdad? Es un todo el día, todos los días. No se llenen de yugos, no se llenen de cosas que los carguen, y si se llegan, vengan, depositen delante mío, que yo me encargo de eso. Yo me encargué de eso en la cruz del Calvario, ahí fue donde fue puesto todo mi yugo, todo eso que estaba siendo cargado sobre mí, sobre mis espaldas, fue tirado en la cruz del Calvario, y es donde nuestros pecados fueron clavados. Y es ahí donde Jesucristo dice, no se preocupe, ya su pecado fue perdonado, ya todo lo que te apartaba de la relación con Dios fue perdonado, fue crucificado, fue dejado en la cruz del Calvario. Es en la resurrección donde Jesucristo nos permite poder llegar delante del Padre, y es en la resurrección en donde nosotros tenemos libre acceso para quienes creemos que eso es verdad. Porque puede ser que haya gente que esté viendo esto y que siga diciendo, sigo sin creer. Sí, perfecto, en Capernaum también seguían sin creer a pesar de haber milagros. Y hay gente que puede estar diciendo, esto es primitivo, eso pasó hace 2000 años, la conciencia del ser humano primitivo está distorsionada. Está bien, no se preocupe, la historia dice que hubo un hombre, la historia dice que hubo un hombre, y no la historia cristiana. Historiadores de la humanidad reconocen que hubo un hombre sobre la tierra, que hubo una diferencia después de ese hombre, y ese hombre se llama Jesucristo. Marcó definitivamente un antes y un después en la humanidad. Quienes hemos puesto nuestra confianza en que nuestro yugo de pecado puede ser alivianado a través de Jesucristo, reconocemos y sabemos que eso es una verdad, que nos da una paz, que yo ya no soy el hombre de las llagas supuradas, que tengo cicatrices, probablemente muchas, y aún así mis cicatrices no son para recordarme y decir, ay, pobrecito yo, que no, mis cicatrices son para recordarme y decirme, de esto me sanó el Señor, de esto me sanó el Señor. Y esas son las señales del yugo liviano que tenemos que llevar a otras personas. Es enseñarles a otras personas, vengan a Jesús. Es Él el que va a sanar nuestras heridas, es Él el que va a limpiar nuestro dolor más profundo. Si estamos viendo milagros alrededor, no perdamos la oportunidad de ver el milagro de la salvación. No perdamos la oportunidad de ver el milagro de cómo se quebranta el yugo que está sobre nosotros. Solamente es a través de quien conoce al Padre que podemos llegar al cielo. Y solamente es a través de Jesucristo. Si por algún motivo nunca han hecho una oración en donde podamos decir, Jesucristo, necesito que me ayudes, tal vez vamos a hacer una pequeña oración en donde vamos a pedirle a Jesús ayuda. Esto no se trata de que vamos a dejar de hacer cosas. Aquí no se trata de que es que yo no soy bueno o yo no quiero dejar de hacer tal cosa. Si tenemos un yugo en nuestra vida que nos está separando de nuestra comunión con Dios, vamos a pedirle a Dios, por favor, quítame ese yugo, quítame esa llaga, limpia lo que haya dañado entre mi cabeza y mis pies, sáname, necesito de tu amor en mi vida. Ese es el mayor milagro, el que podamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y podamos reconocer que solamente es a través de Él que podemos llegar a los pies de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, de alguna forma te pido que nuestros corazones puedan reconocer
si todavía hay cosas que no hemos entregado, yugos que todavía queremos seguir cargando, te pido que quebrantes con el poder de tu unción, con el poder de tu amor, que quebrantes cualquier yugo que existe en nosotros, Señor. Y vengo delante tuyo a entregar las cargas que tenemos, las emocionales, las espirituales, las cargas físicas, las vengo entregando delante tuyo, Señor, porque necesito tu carga, Señor, que es liviana. Necesito esa carga que fue depositada en la cruz, que es la carga de amor y misericordia y gracia. Y si alguno de los que están escuchando esto, Señor, todavía no han puesto su confianza en ti, Jesús, tal vez pueden simplemente hoy reconocer que tú eres el Hijo de Dios, que fuera de ti no hay nada, que afuera el aceite con que limpian sus corazones sigue siendo insuficiente, y que quieren reconocer y conocer a Jesucristo y entregar sus vidas para que tú perdones sus pecados, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de tu palabra, de escuchar tu palabra, y por la oportunidad que tenemos de poder llevar a muchos otros, Señor, el ungüento fresco de tu amor y tu misericordia a través de tu Hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos ustedes, y pronto estamos viéndonos. Esperamos verlos otra vez en la comunidad y que podamos compartir, y me hacen falta montones. Veo un montón de caritas sentadas en las bancas, y aquellos que aún no conocen la comunidad, pues los invitamos a que visiten la comunidad Viña Anonos, que pronto está por abrir probablemente sus puertas de la forma en que el ministerio nos está permitiendo abrir. Y gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan un súper buen día. ¿Qué tengo yo?
solo te tengo. Solo te tengo a ti, Jesús. Solo te tengo a ti, Jesús. Solo te tengo a ti, Jesús. Que me aferro, aunque yo sé que mi fe descansa en